¿Realmente los San-Ti tienen buena intención para la humanidad? En el capítulo número 5 veremos respuestas muy impactantes sobre la verdadera intención de los San-Ti. También quiero aconsejarte, si no has visto esta serie, que este capítulo es muy explícito y tiene escenas brutales que estaremos analizando en el resumen de este video. Así que si eres muy sensible, te pido que tengas cierta precaución, ya que podrían afectarte emocionalmente. Así que primero hagamos el resumen del capítulo número 5 y luego veamos algunos detalles que nos dejó este interesantísimo capítulo. El capítulo comienza con Wade hablando con el novio de Jin. Le solicita su ayuda para una misión muy importante. Por la noche, vemos al detective Clarence interrogando a Ye Wen-ji. Le pregunta cómo ella está segura de que los San-Ti serán cordiales cuando lleguen a la Tierra, ya que, por lo general, cuando una civilización encuentra a otra primitiva, no suelen ser tan generosos con ellos. Ye le cuenta todo lo sucedido y decidió responder a los San-Ti porque la humanidad ya no tiene la capacidad de resolver sus propios problemas. Clarence le pregunta por qué hizo todo eso. Ella le responde que si los San-Ti permitieron que la capturara es porque ella no es valiosa para ellos. Ya nada importa. Lo único que importa es que ellos ya vienen. Luego le hace una de las preguntas más importantes de toda la serie. Dado que los mensajes tardan 4 años en llegar hasta los San-Ti y 4 años más para llegar desde el planeta de ellos hacia nosotros, ¿por qué Evans pasa tanto tiempo en el barco del juicio final? ¿Está esperando 8 años por una simple respuesta? ¿O descubrieron una forma de enviar mensajes más rápido que la velocidad de la luz? Ye le responde que le gustaría mostrarle todo lo que se aproxima, y Clarence le apuesta que no será tan bonito como ella se lo imagina. Más tarde, vemos a Wade felicitar a Clarence por el buen trabajo que ha hecho con el interrogatorio. Wade le menciona que necesita saber cómo Evans se comunica con los San-Ti de manera tan rápida, así que planea una estrategia para abordar el barco del juicio final sin importar las consecuencias. Luego vemos a Evans en el barco del juicio final. Su asistente le informa que sus seguidores están preocupados por lo sucedido, ya que tienen familiares presos o desaparecidos por lo que sucedió en la cumbre. Él le menciona que esta ocasión son grandes momentos de fe y que, a diferencia de los mitos religiosos, los San-Ti sí los protegerán. Su asistente muestra duda, ya que en la cumbre claramente se vio un abandono por parte de ellos, pero Evans lo seduce, diciéndole que todo eso fue parte del plan de su señoría, y que si eso pasó es porque así lo quisieron ellos. Sin embargo, Evans también duda en lo secreto. Se intenta comunicar con los San-Ti, pero ellos continúan sin responder. Más tarde, vemos a Angela observando las noticias. Clarence llega y les lleva comida, así que ella le pregunta si encontraron a la persona que eliminó a Ronnie. Tienen sus secretos muy bien guardados, le dice Clarence. Si queremos descubrir sus secretos, debemos continuar con la producción de las nanofibras. Angela se deja convencer y por la noche acude con él al laboratorio. Luego de un profundo trago de whisky, del barato, y con un miedo paralizante, Angela decide continuar. Enciende la máquina y casi como si no tuviera esperanza, Angela descubre que no tiene los números con la cuenta regresiva. La tranquilidad de Angela es indescriptible. Le pregunta a Clarence por qué esta vez no aparecieron los números, y él le dice que tiene el ligero presentimiento de que los San-Ti ya no están protegiendo a su rebaño. Luego vemos a Wade reclutando a los mejores ingenieros de la fuerza naval, entre los cuales está el novio de Jin. Les ordenó que en 6 días debían construir una máquina para él. En otro lugar, vemos a Will pasando uno de sus últimos días relajándose en una fría playa. Recibe la visita de Saúl y el abogado delegado de Ronnie. En su testamento le dejó la mitad de su herencia, que asciende a casi 20 millones de libras. Pero esto, lejos de sorprender o alegrar a Will, parece molestarlo. Le repugna. La escena ahora nos muestra el canal de Panamá. Aquí se encuentra el equipo de ingenieros que reclutó Wade, construyendo la máquina que él les pidió. Angela le pregunta a Wade cuántas personas hay a bordo del barco. Él le dice que eso no es relevante y que para lograr el objetivo, esas no son cosas en las que debe de pensar, ya que toda la humanidad está amenazada gracias a personas como esas. Al día siguiente, vemos la llegada del barco del juicio final. También, una de las escenas más impactantes de esta serie. Los ingenieros pusieron en marcha la máquina que construyeron para cortar en pedacitos todo el barco del juicio final. Esto incluye a todas las personas que estén a bordo.
Todo esto gracias a las nanofibras más resistentes del mundo que diseñó Angela. El novio de Jin le pregunta a Angela si se encuentra bien. Ella solo dice que sí, aunque su gesto corporal dice lo contrario. El barco se acerca y en su interior vemos todo un ecosistema de familias conviviendo. El que recluta a los miembros mediante el juego, Evans suplicando la atención de los Santee, incluso muchos niños. Ninguno se imagina lo que está a punto de suceder. El barco pasa por las columnas que sostienen las nanofibras y no se ve ningún cambio a simple vista. El novio de Jin le pregunta a Angela por qué no está funcionando, pero Angela le dice que se fije bien si está funcionando. Como si fuese un acto de magia, todo lo que se encuentra en el barco empieza a desmoronarse en pedazos. Surge el caos, los niños corren, Evans entra en pánico y rápidamente acude en búsqueda del disco duro que contiene toda la información sobre los Santee. Corre desesperadamente a la parte atrás del barco mientras ve como todo a su paso queda reducido a ruinas. Las escenas le hacen justicia al nombre del barco, pues justo eso parece para Evans el juicio final. Evans, intentando escapar, se lanza desde un lugar muy alto, se rompe el tobillo y no puede avanzar. Es así como Evans es partido por la mitad, quedando con el disco duro en sus manos. Todo el barco termina cortado en pedacitos. La cara de Wade no logra ocultar su asombro. Tanto él como el novio de Jin no pueden creer que su plan haya funcionado tan bien. Angela se queda congelada, con un cargo de conciencia enorme. Por la noche, acuden a los rastros que dejó el barco. Angela ve cómo sus nanofibras eliminaron a muchas personas, entre ellas a niños. Wade encuentra el cuerpo de Evans y el disco duro con toda la información sobre los Santee. Más tarde, vemos cómo ese disco duro es analizado por varias personas. Han transcurrido 2 semanas y aún no logran desencriptarlo. Con la tecnología actual que tienen, les tomaría unos 2 trillones de años, le menciona uno de los hackers, pero de repente logran entrar. Clarence le dice que probablemente ellos le hayan permitido el acceso. Dentro del disco se encuentra un archivo llamado 3 cuerpos SOFOM, que pesa 102 petabytes, es decir, 100 millones de gigabytes. En otro lado, vemos a Wade interrogar a Ye-Wen-Yi, quien de forma cruel le pregunta si fue la voluntad de los Santee que ellos destruyeran su organización y eliminaran a su novio y cientos de personas. Ella le dice que sus razones están más allá de su capacidad de comprensión. De lo que está segura es que ellos vienen a salvarnos, y ella tiene fe en eso. Wade se burla, diciendo que pasó del conocimiento a la fe. Así que le muestra el motivo por el cual los Santee decidieron abandonarlos totalmente, y le da una grabadora con las conversaciones que tenía Evans con los Santee, hablándole sobre las mentiras y los engaños. Ye-Wen-Yi se da cuenta de que Evans lo arruinó todo. El rostro de Ye muestra claramente cómo pierde toda la fe y esperanza en su señoría. Luego vemos a Jin. Wade pasa por ella, pero al igual que todos es para reclutarla y hacer uso de sus conocimientos, así que la llevan a donde tiene el disco duro para que logre descifrar qué es un SOFOM. Jin y Wade se colocan unos cascos como los que utilizaban para jugar. Al entrar en el juego, encuentran a la anfitriona del juego, quien le dice que su civilización está acabada. Le explica que los humanos, en toda su existencia, han alcanzado el desarrollo en periodos de tiempo corto, mientras que ellos les ha costado mucho más porque su planeta no es estable y tienen que comenzar de cero varias veces. Por lo tanto, ellos están seguros de que para cuando ellos lleguen a la Tierra, los humanos ya los habrán superado tecnológicamente, a menos que acaben con su ciencia, le dice Wade. Le pregunta si lo han logrado. Ellos le dicen que sí, que van a evitar que sigan desarrollándose tecnológicamente y lo harán mediante los sofones. Él le pregunta qué es un sofón. Ella le explica que es un protón que convirtieron en una computadora súper inteligente. Jill le dice que eso es imposible. ¿Imposible? Imposible para ustedes, le responde. Ellos pueden desplegar las distintas dimensiones como si fueran capas. En pocas palabras, con un sofón ellos pueden ver y escuchar todo en tiempo real, sin necesidad de tardar 400 años. Estos sofones pueden comprimirse y expandirse en tamaños inimaginables para los humanos. Ella les explica que enviaron estos sofones hace meses hacia las mentes más brillantes de la Tierra para confundir sus experimentos. Esto nos explica por qué las investigaciones de Vera y Saúl daban resultados extraños en el capítulo número 1. Todo era una manipulación de estos sofones. Ella les menciona que engañarán a su mundo y en vez de ver certezas, verán milagros y muchas falsedades. Luego vemos cómo en todo el mundo empieza a proyectarse en las pantallas un mismo mensaje
son insectos, mientras que en toda la capa de ozono el sofón se despliega impidiendo ver las estrellas y confundiendo a toda la humanidad. Y bien, hablemos ahora sobre algunos detalles que nos dejó el capítulo número 5. Y el detalle número 1 es el nombre del barco de Wade y de Ye Wenji, el barco del juicio final. Este nombre no es un simple nombre de un barco, sino que tiene un significado muchísimo más profundo. Durante toda la serie, tanto Evans como todos sus seguidores creen que están ayudando a los Shanti a juzgar a toda la humanidad y se consideran una especie de elegidos para vivir en esa nueva civilización. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. El llamado barco del juicio final termina convirtiéndose en un juicio para ellos mismos. El mismo Evans, que se veía como una especie de profeta de los Shanti, termina siendo condenado por ellos mismos. Y el simbolismo de esto es bastante irónico, y es que el juicio que Evans esperaba para toda la humanidad termina cayendo sobre él mismo. El detalle número 2 es la pérdida de la fe de Ye Wenji. Esto nos representa algo muy importante. Cuando Wade le muestra a Ye Wenji las grabaciones de las conversaciones que tenía Wade con los Shanti, este es uno de los momentos más importantes del episodio, ya que Ye Wenji pensaba que los Shanti eran moralmente superiores a nosotros y por ende tenían la capacidad de salvar a la humanidad. Pero justo en ese instante ella descubre que ellos no son salvadores, simplemente son otra civilización con sus propios intereses. Y la expresión de Ye Wenji al escuchar las palabras de los Shanti nos muestra claramente que ella no está perdiendo una batalla ni política ni científica, sino que es la expresión de una persona que está perdiendo por completo su fe en una civilización que podrá salvarnos. El detalle número 3 es el mensaje que muestran los Shanti al final del capítulo. Son insectos. Y quiero comenzar diciendo que esta expresión ellos no la imaginaron por su intelectualidad, sino que la aprendieron de Evans, quien le enseñó lo que es el simbolismo de esa frase. Ellos en el capítulo entendían que un insecto es el pequeño animalito, pero él les explicó metafóricamente por qué mencionaba a los seres humanos como insectos. Por eso ellos acuñan esta misma expresión para encontrar una expresión despectiva con la cual humillarnos. Y el mensaje es muy poderoso el por qué ellos nos llaman insectos. Y es por lo mismo que le explicó Wade. Los insectos todo el tiempo nosotros los vemos en la calle y los ignoramos. De la única manera en la que nosotros decidimos eliminarlos es cuando ya ellos se intrometen en nuestro camino o están en un lugar, un espacio donde no deben de estar, y por ende decidimos eliminarlos cuando lo vemos en nuestras casas. Pero difícilmente si estás en la calle no vas a buscar todos los insectos para eliminarlos. No hay ningún motivo para hacer eso. De la misma manera los Shanti nos recuerdan a nosotros que si nos interponemos en sus caminos, ellos tienen la posibilidad de eliminarnos como si fuésemos unos simples insectos. Y esto no porque nos vean como sus enemigos, simplemente estamos en el medio de su camino. El punto número 4 es Evans. Y sí, este capítulo parece estar enfocado plenamente en él. Y es que vemos cómo Evans actúa no como un líder científico, sino como un fanático religioso. Ya que cuando uno de sus seguidores le muestra preocupación por lo que ha sucedido en la cumbre, él simplemente le menciona que si eso pasó es porque los Shanti así lo quisieron. Y esto es un claro paralelismo a lo que vemos en algunas religiones, donde muchos líderes le dicen a las personas que si sucede algún evento traumático, algún evento catastrófico, simplemente se reducen a decir que Dios quiso que eso sucediera, sin importar o razonar todo el dolor que ha causado. Y esto es irónico, porque Evans comienza rechazando a la humanidad por ser irracional, pero se convierte exactamente en eso mismo que criticaba, en una persona que ignora totalmente la lógica y el raciocinio por adoptar una conducta basada en la fe. Y por último, y sé que el video está un poquito largo, pero este capítulo es muy interesante, quiero hablar sobre el seguidor de Evans y los Shanti, que recluta a las personas mediante el juego. Y es que esta persona está aquí para representar a toda la humanidad, ya que las preguntas que él le hace a Evans, no están cuestionando directamente a la cumbre, a lo que sucedió en la cumbre.
sino que está cuestionando a la acción que tomaron los Santi de abandonarlos totalmente. Y es que él observa algo muy evidente. Sus compañeros desaparecieron, otros murieron, y los Santi no hicieron nada. Por lo tanto, llega a una conclusión lógica. ¿Los Santi realmente nos están protegiendo? ¿Sí o no? Y esta es una pregunta que cualquier ser humano se haría. Por eso este personaje funciona como la representación del espectador de la serie, porque él hace las preguntas que nosotros nos hacemos detrás de la pantalla, y se hace un claro paralelismo entre las preguntas que le hacen muchos creyentes a sus líderes religiosos, cuando las promesas que le hacen no ven que son cumplidas. Así que te voy a dejar por aquí arriba, desde que esté preparado, un video en donde estoy analizando el error más grande que cometió Evans y por qué Evans fue, por así decirlo, el Adán que decidió terminar de joderlo todo. Si Ye-Wen-Ji fue Eva quien fue la primera en comer la manzana, Evans fue el segundo en capitalizar el error que hizo Ye-Wen-Ji. Así que espero que lo vean, ese video estará muy interesante. Hasta aquí el video, espero que les haya gustado, dejen un like, suscríbanse al canal, así me ayudan a llegar a los 500 suscriptores. Pero lo que sí me gustaría es que nos podamos volver a ver en el próximo video.